Estoy grabando. ¿Qué conceptos que aprendió en su experiencia como artista sirven para gestionar cultura? Quisiera empezar de esta manera. Hace muchísimos años en Paraná había una escuela, se llamaba Escuela para Padres o Escuela de Padres. Estas escuelas funcionaban en lugares muy pobres de la ciudad y se centralizaba la acción en algunos clubes del lugar, por ejemplo, el universitario, etc., ¿no? ¿En qué consistía esa tarea? Íbamos a veces dos, a veces iba uno solo. La gente se cansaba muy rápido de eso. Se reunían todos los chicos, se llevaba papel, lápices y demás. Alguien contaba un cuento y vos tenías que enseñarles a los chicos a trabajar. Por último, ya no había quien contara cuentos, o sea que vos contabas el cuento y vos les enseñabas a trabajar. Al frente de eso estaban dos personas, Elena Esnaola y Gloria Montoya, ya desaparecidas. Ese trabajo con los chicos fue lo primero que me acercó a un sector. Yo soy de clase media, pero ese era de clase media, muy media, es decir, no tenían cosas que yo podía tener. Y esos chicos se fascinaban tanto con el cuento y tanto con el convertir en personaje sobre el papel lo que vos acababas de contarle. Y esa experiencia para mí fue tan rica porque yo soy maestro normal nacional, egresado en 1957. Es decir, que yo esta parte pedagógica la tenía, esta parte de la didáctica la tenía, pero no la tenía de verdad en tanto vos salís y tenés que dar con la gente y tenés que hablar con la gente. Eso me sirvió a mí para que en mi gestión como director de cultura, paralelamente a eso, cuando pasa el tiempo, armamos una pequeña salita con mucho sacrificio aquí en el Museo de Bellas Artes. Estaba la Dirección de Cultura. Y se crean las primeras salas de exposición y venta de artesanías tradicionales de Entre Ríos. Entonces, para que la gente fuera a este museíto que habíamos armado, museíto y casa de venta de artesanía, íbamos por las escuelas, Sarmiento, Normal, etcétera, etcétera, para contar qué eran las artesanías. Te estoy hablando de los años 70, 70 y pico, donde no teníamos ni estos maravillosos equipos que tienen ustedes, ni otros rodadores de películas, en fin, o sea que había que hablar simplemente. O sea que vos tenías que tener la atención de la gente que te escuchaba. Y tenías que, a pesar de tu amor por la artesanía, por la manera de hacer un canasto o un rebenque con 1200 tientos finos, en fin, era tan abstracto todo. Llevábamos las piezas y las miraban. Y el encanto estaba en que descubrían que eso, que no lo habían visto en ninguna parte, era real y tenía un sentido y tenía todo un contenido cultural. Creo que es la primera vez que yo me di cuenta que la cultura es un hecho vivo, cambiante, permanente, y es hecha por todos, ¿no? Y después ya vino la gestión cultural. En esa gestión cultural había que transformar, con un amigo mío, yo le sigo como director de cultura, que era Hito Petersen, cuyos abuelos son mis padrinos. Aprendí tanto de la gestión de Hito Petersen, cosas que no sabía, cómo eran los cursos, y entonces tuve que volver a los clubes de barrio a trabajar. Era también diferente la vida social, política y económica de ese momento. Y había pobreza, pero había otra pobreza, no la que yo había conocido. Esta otra era desconocida para mí. Como te darás cuenta, todo esto que voy contando cada día me aleja un poco más de la fascinación del mundo del arte, donde todo es, al menos en los primeros 20, 30 años del artista, es elucubrar sobre imposibles. Aquí había que trabajar sobre posibles, y siempre desde el arte, desde la artesanía,
y hacer entender que tanto el arte como la artesanía están tan imbricados y que uno no podría existir el arte sin que existiese la artesanía. Eso lo llevé yo a esos 4 años de gestión, más el teatro. Es decir, yo estuve viviendo varios años en Buenos Aires, 7, 8 años, para hacer mi carrera. Y allí estudié, no estuve con profesores de cerámica ni nada, estuve en el Teatro Colón estudiando escenografía y vestuario porque me ha gustado el teatro toda la vida y he seguido hasta ahora haciendo vestuarios y demás. Desde el teatro salíamos con camiones a llevar chocolate que nos traía gente de la base aérea, panes de la cárcel, y con una compañera muy querida de ese momento, Liliana Barbayelata, enseñábamos también a los chicos a trabajar. Te darás cuenta de que todo se iba haciendo, se iba inaugurando todos los días. El término gestión cultural no estaba vigente en ese momento y creo que su riquísimo contenido tampoco. Es decir, que esos 4 años, ¿qué fue lo que me sirvió del arte, de la artesanía, de la lectura, del vestuario y la escenografía y de la música? Todos sus contenidos que se iban haciendo cada vez más claros para mí, tal vez no tan claros como los tengo ahora. Es decir, la palabra es peligrosa, el pincel es peligroso, el canto es peligroso. Y lo iba aprendiendo ahí de a poco, como con el cuento, como con el libro Rama Florida de primero superior. Lo iba aprendiendo de esa manera. Quisiera ser más concreto y responderte qué fue lo que me sirvió la experiencia y el estar codo a codo con la realidad. ¿Cuáles fueron los proyectos que más marcaron su trayectoria? Te diría, yo tuve 4 años de una gestión como director de cultura de la municipalidad y casi 4 años como subsecretario de cultura. Una subsecretaría que la tomé borracho de ganas de hacer cosas y sumamente ignorante de lo que era la política respecto de la cultura. Para mí el proyecto más importante de toda mi vida ha sido crear el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Tradicionales, que estaba hace mucho tiempo atrás. Las cosas han ido cambiando. A la altura del MATRA, el Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina, que es el de Neuquén. En 1975 yo fui invitado por el Fondo Nacional de las Artes para hacer un trabajo sobre ese lugar. Viví, paralelo a eso estaba leyendo Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Nunca me voy a olvidar que la relación tan directa que tuve ante las ciudades que Marco Polo le va contando al Can, que no las conoce, solamente las ha conquistado, y las artesanías indígenas en Neuquén. Allí conocí gente como Barbarita Cruz, después con los años fui jurado junto con ella, Pallarols, también fui jurado con él con los años, y lo que era esa artesanía maravillosa que venía absolutamente de las corporaciones que no se pudieron destruir en ningún tiempo, ni de Roca ni de nadie, aborígenes, y la fuerza que trajo de alguna manera España, que trajo España y que le había sido legada por los moros, el trabajo del tiento fino, el trabajo de instrumentos musicales como la guitarra, en fin. Ese primer congreso de protección al aborigen, cuando salí de ahí pensé que todo lo que tenía que hacer es el mercado de artesanías. Y ya habíamos tenido uno que se destruye. En el 76 se cierra lamentablemente la Dirección de Cultura para convertir eso en otro espacio. En el 78, en el 5º piso del Palacio de Educación, en habitaciones desocupadas, armo
una o dos habitaciones con las artesanías tradicionales de Entre Ríos. Ya habíamos ido a un congreso en Santa Fe y habíamos ganado 5 premios que nunca se habían ganado: al tiento fino, al tejido en telar, al tejido de fibras vegetales. Y bueno, estuvo un tiempo eso ahí en esas piezas, y luego se compró la casa que todavía está en pie, en calle Urquiza, 1239, y se armaron las salas, nada más que con artesanías tradicionales. No conocíamos las urbanas todavía, pero ya estaban esperándonos detrás de la puerta. Pero armamos eso. Y ese proyecto para mí, ¿por qué? Porque si bien es cierto, a mí adoro el objeto, porque soy un artista común y corriente, descubrí que no hay mayor grandeza para la elaboración de un bien cultural que el cuidado del hombre. Entonces, cuidar al artesano era fundamental, mucho más que alabar su pieza, cuidarlo. Por ahí he leído algunas de las preguntas que, en fin, y te voy a saltear lo que me estás preguntando, lo voy a concatenar con esta otra, porque es decir, los proyectos lo he visto a través de distintos lugares. Yo he viajado por Rusia, los Estados Unidos, conozco Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil fundamentalmente. Y los proyectos de protección al hombre, cada día me parece a mí, grande ya como estoy, que no tienen demasiada fuerza con la realidad. Son los productos del hombre, sea cuales fueren estos, los que terminan cuidándose, pero no es el hombre el que normalmente no veo que se cuide el hombre, que es quien va a producir eso. Es el hombre quien va a seguir produciendo todos los bienes culturales, económicos, etc. Para usted, ¿el gestor cultural debe ser artista? No. Yo no sé si se pueden dar casos concretos, por ejemplo, pero te diría que una de las gestiones más hermosas que yo conozco es la de la directora del Museo Provincial de Bellas Artes, una gestora cultural. Y ha sabido proteger el espacio donde cada una de esas cosas deben brillar y ser puestas en valor. Ella no es una artista. Yo creo que no, porque la gestión cultural involucra otro tipo de cosas. No es necesario, si es un artista, bueno, en buena hora, pero el artista siempre ya va a tener aparte sus determinadas pasiones por tal en fin, o va a volcar sus deseos, sus ambiciones, sus anhelos. El gestor cultural es muy raro que haga eso. Esto viene a cuento de lo que conversábamos recién. ¿Qué opinas sobre la idea de que una óptima política cultural pueda transformar determinada realidad social? Sí, fundamentalmente creo en eso. Fundamentalmente, mirá, uno lee la historia de Inglaterra, que la historia de Inglaterra es como la historia de Estados Unidos, la mitad verdad y el resto, que es mucho más de la otra mitad, es la fantasía que se ha hecho. Ya ve que todo el mundo cree que el rey Ricardo existió, que la tabla redonda existió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no obstante eso, determinadas mitologías han servido, y no vayamos al rey Ricardo, vayamos, por ejemplo, a todo el cordón que se llamó el puente del Inca, que va desde Bolivia y corre Mendoza como una serpiente emplumada. Cambia conductas, crea espacios, afila la mente del hombre, lo hace de la tierra y lo hace de su grupo social. Yo creo, ojalá algún día pudiéramos decir que tenemos una gestión, que tenemos un proyecto cultural interesante y coherente, cambiante y dinámico. La cultura es dinámica. Lo que Krishnamurti dice por ahí, la verdad de ayer no es la verdad de hoy. No es tan así la cosa. De un punto pasás al otro, todo se está moviendo constantemente, y si todos estamos de alguna manera avesados en que el movimiento se demuestra de una manera determinada, sí, creo que sí, que puede cambiarlo todo. ¿Cómo ve el desarrollo de una tecnicatura en gestión cultural en Paraná? Creo que es necesaria. He visto los resultados en el Museo de Bellas Artes, lo he visto en otras partes. Creo que sí, que es necesario.
Acá no se trata solamente de tener un proyecto para hacer tal o cual cosa desde una dirección. Se trata de saber cómo gestionar cómo conocer las maneras, los resortes invisibles, desconocidos a veces, para que eso pueda ser posible. ¿Cómo considera usted que influyen los contextos políticos en la gestión cultural? ¿En este momento? ¿O siempre? Siempre. Y yo te podría dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando todo el mundo pensaba que Clinton iba a ganar la elección, yo supe que le iba a ganar Trump. Yo estuve en otra elección en los Estados Unidos donde todo el mundo juraba que iba a desaparecer tal cosa, tal otra y tal otra, pero descubrí que el hombre americano, más allá de que sabe la diferencia entre lo que debe ser y lo que no debe ser, hay algo que es superior a él, y es la tranquilidad, su comodidad, su star life, que le llaman ellos, etc. Entonces, ¿por qué lo han votado a este hombre? Porque él les ha prometido lo que ellos querían desde lo profundo de su corazón. Separaciones raciales, lo otro. Es decir, todas las cosas que dividen a una sociedad, eso es lo que él les prometía. Es más, eso es lo que él está cumpliendo. Para terminar, ¿de qué su labor como director y subsecretario de Cultura haber formado parte del Grupo 633? Aprendí lo que era el equipo. Aprendí lo que era el equipo, y eso fue para mí, y sigue siendo para mí, lo más importante de la vida. ¿Sí? Ningún hombre es una isla, ningún hombre está solo, ¿sí? Hasta que empieza a querer estarlo, a desear estarlo. A mí no me importa, yo no me meto con nadie, déjenme tranquilo, esta es mi casa, esto lo hice yo, no me importa si les gusta o no. Bueno, cuando llegue ese punto ya, adiós. En el taller todos éramos exactamente iguales, y no lo éramos. Pero todos éramos iguales en la ambición, en el deseo, en el interpretar la vida como era en ese momento, que era maravillosa aparte, ¿no? Había estallado Di Tella, en fin, en el hecho de que lo que vos no sabés hacer, lo sabe hacer el otro, es más, el otro te lo puede enseñar, y vos lo podés dar, después le podés dar tu carácter y tu rúbrica, ¿no? El equipo para mí fue, y sigue siendo lo más importante.